Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos aquí primero, en titulares. En noticia Argentina, Día de la Memoria, sin marchas por la cuarentena social en protección del COVID-19, pero cargado de significado. Madres y abuelas de Plaza de Mayo recibieron cientos de abrazos virtuales. Y como cada año, recordaron a los 30.000 desaparecidos, entre ellos cientos de nietos que aún son buscados en cualquier parte de esta nación. Tenemos el análisis de ello. Segundo tema que es noticia en titulares, allí está Bolivia, 2 caras de una misma protagonista. Mientras que la presidenta autoproclamada llama al pueblo al ayuno, a la austeridad, compra un lujoso apartamento en el departamento del Beni, valorado en $100.000. El escándalo no logra bajar por más que den explicaciones, se los contamos. Tercer tema que es noticia en titulares, Ecuador. Con 2 miradas para contrastar, congresistas, dirigentes, líderes sociales de América Latina se suman a un llamado urgente al FMI y la banca internacional para condonar deuda en tiempos de pandemia. Entre tanto, desde el Ecuador, el gobierno anuncia el pago de bonos soberanos y más deuda externa, un asunto que analizamos en este conjunto. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. A dormir, cierro los ojos y sueño con el honor de un país florecido para mí. En noticia Argentina, la cuarentena nacional por la pandemia del COVID-19 impide la tradicional marcha para conmemorar el retorno de la democracia en 1983, pero no impide reclamar memoria, verdad y justicia por las más de 30.000 víctimas de la dictadura cívico-militar. 44 años han pasado desde el último golpe cívico-militar en Argentina, que desembocó en la instalación de la atroz dictadura de 7 años hasta el regreso de la democracia en 1983. Desde 2002, cada 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, en honor a los 30.000 desaparecidos y cientos de personas sin identidad que dejó la dictadura. Esta fecha fue particular. Es la primera vez que no se conmemora con una marcha hasta la emblemática Plaza de Mayo, en la capital Buenos Aires. La cuarentena por el coronavirus lo impidió. Por primera vez, esa larga bandera con los rostros de los desaparecidos y desaparecidas no será empuñada por miles de manos. Este año tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos y para cuidar también a los demás. Pero la memoria no puede ni debe detenerse. Los argentinos cumplieron con el llamado de las organizaciones defensoras de derechos humanos a adornar ventanas, balcones y terrazas con pañuelos blancos. Y el discurso que suelen leer en la Plaza de Mayo, al culminar la tradicional movilización, fue transmitido por internet. Las redes sociales fueron protagonistas, con las etiquetas pañuelos con memoria, en casa con memoria y nunca más. Se cumplió el objetivo de no olvidar la sangrienta dictadura y reclamar verdad y justicia para los familiares de las víctimas. El presidente Alberto Fernández revivió en video el histórico momento en el que el expresidente Néstor Kirchner ordenó bajar del Colegio Militar del Palomar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Vignone. Abuelas y madres de Plaza de Mayo recordaron a aquellas que partieron sin abrazar a sus nietos. De esos, más de 400 niños robados por la dictadura, solo 130 han sido encontrados. A las 5 de la tarde, mentalmente, recorreré las calles de Córdoba, llevando la pancarta de mis hijos, con esas fotos que quedaron congeladas en el tiempo.
Este año, las abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la organización Memoria Abierta hicieron públicos cerca de 1 millar de documentos de inteligencia entregados por Estados Unidos vinculados a la última dictadura. Aún se buscan elementos que puedan ser usados como evidencia de juicios de lesa humanidad contra los ejecutores de la época más cruenta en América Latina, bajo los designios del Plan Cóndor. Vamos a seguir sumando información, cómo finaliza esta jornada donde se exige memoria, se exige verdad, se exige justicia con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y es una jornada muy especial, atravesada por el coronavirus, esta pandemia que tiene a todos los argentinos en sus casas. Como bien decían en el informe, cada 24 de marzo es tradicional aquí en Buenos Aires, en las plazas de todo el país, salir a la calle y recorrer en cientos de miles de personas esa memoria colectiva que habla de ese 24 de marzo fatídico que comenzó con la dictadura militar, cívico-militar en nuestro país y que dejó 30.000 detenidos desaparecidos. Recordaban hoy en el documento la recuperación de 130 nietos, pero que se estima que son 300 en total los que faltan de sus casas, reconocer su identidad, por supuesto. Esto ha atravesado a la Argentina porque es un momento muy especial, donde todos están muy pendientes de su salud y de qué va a pasar, pero esto no fue impedimento para que muchos argentinos colgaran en las ventanas, en sus rejas, en sus rejados, en donde se pudiera ver públicamente, dando a la calle algún pañuelo o algo que simbolizara aquellos pañales que utilizaron en 1977, un año después del golpe, las madres de Plaza de Mayo, y que se pusieron en su cabeza y que después fueron popularmente conocidos como los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Aquellos que fueron telas de pañales que se usaban en esa época, no había los pañales descartables como ahora, bueno, fueron el símbolo que utilizaron ellas para llevar adelante esta lucha en la búsqueda de sus seres queridos detenidos y desaparecidos. Así que ha sido una jornada donde los organismos han tenido una amplia discusión antes ante el pedido del gobierno, cuando ya se veían los primeros datos de cómo iba a impactar esta pandemia del nuevo coronavirus, y decidieron en un hecho histórico, y realmente un hecho no solamente histórico, sino solidario, de dejar de salir a las calles como cada 24 de marzo para conmemorar justamente la memoria, no el golpe, la memoria de esos 30.000 detenidos desaparecidos en la República Argentina. Así que ha sido una jornada rara, extraña, para todos nosotros, tanto para aquellos organismos de derechos humanos, los medios de comunicación que habitualmente también cubren los pormenores de las marchas y, como te decía, cubren las calles, las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires, pero que también se multiplica en las principales plazas del país. Un 24 de marzo que seguramente va a ser inolvidable, no solamente por la memoria, sino también por este hecho desgraciado que nos toca vivir a todo el mundo, que es esta pandemia del coronavirus. Una jornada extraña, dice Juan Carlos. Vamos a ver si lo comparte también desde esta visión, sobre todo inédita, después de que del retorno de la democracia siempre se ha marchado durante esta jornada. A ver qué dice Charlie Pisoni. Juan Carlos, te despido, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Charlie Pisoni, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, integrante de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, nos acompaña también desde Buenos Aires. Charlie, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nos contaba Juan Carlos, bueno, cómo se ha vivido parte de esta jornada, particularmente cómo la vivió usted. No hubo marchas, no se caminó, o actos simbólicos desde las casas para proteger precisamente la salud y la vida. Y sí, por un lado triste, ¿no? Porque estamos acostumbrados a poner el cuerpo, a movilizarnos, a estar en las calles que demostraron que son nuestras, son de los que nos organizamos, de los que resistimos, los que luchamos contra el neoliberalismo, los que luchamos contra las balas de la Fuerza de Seguridad en Argentina durante el macrismo, y hoy no pudiendo marchar por primera vez en la historia de los organismos de derechos humanos, no pudiendo marchar un 24 de marzo,
para graficarles un poco, hoy el 24 de marzo en la Argentina es el día que la sociedad más se moviliza en todas las plazas del país y que ha generado una gran adhesión por parte de la sociedad, movilizarse los 24 de marzo y todas las banderas que enarbolan los organismos de derechos humanos. El hecho más notorio sucedió hace no mucho, que fue una marcha multitudinaria contra un intento de liberar a los genocidas por parte de Mauricio Macri, un sector del Poder Judicial, esa famosa marcha contra el 2x1 se la llamó, y fueron casi 1 millón de personas en todo el país, lo cual acá es mucha, pero mucha gente. Y los 24 siguen siendo días que la sociedad se moviliza mucho y siguen siendo los días que más se movilizan. Entonces, que hoy no hayamos estado en la calle, por un lado, bueno, nos nota distintos, ¿no? De alguna manera, como mencionaban recién. Pero por otro lado, repetir que hubo una adhesión muy, pero muy grande a este repudio al 24 a través de esta idea que impulsamos los organismos, que fue adherir a través de ese símbolo del movimiento de derechos humanos, que es el pañuelo, ese pañuelo histórico de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy se vio en distintos lugares de la ciudad, en distintos lugares del país, en las redes sociales, en los hashtags, en los trend topics, y creo que esa adhesión hoy sigue vigente. Todavía nosotros nos preguntamos que cómo puede ser que después de 44 años este tema siga en el tapete, y realmente creo que tiene que ver con que hay que conocer la historia de tu país y hay que saber lo que pasó para que no vuelva a pasar, ¿no? Si te escucho atentamente, Charlie, nos preguntamos si ya después de estos 44 años específicamente se trata de un asunto, de una causa nacional. La memoria por los desaparecidos, por los hijos y nietos que aún son buscados, es una causa nacional para el pueblo argentino. Sí, para una gran mayoría del pueblo argentino es una causa nacional, pero no nos olvidemos que hace muy poquito finalizó el mandato de un presidente que era negacionista, que negaba lo sucedido en la última dictadura, que ponía en duda el número de los desaparecidos, que decía que los organismos éramos un curro, una palabra que acá significa como un robo, ¿no? Que nos trataba despectivamente y que en esos últimos 4 años las políticas de derechos humanos fueron nefastas. Entonces hay un sector que apoya también ese discurso. Nosotros lo sabemos que sucede en distintos países de la región, que hay un sector de la sociedad que también apoya esos discursos. Pero hoy mayoritariamente, por suerte en la Argentina, estas temáticas están consolidadas y creo que eso fundamentalmente gracias a haber resistido y haberse organizado el movimiento de derechos humanos durante tantos años, ¿no? Pensemos que las madres se organizaron aún en plena dictadura, que la dictadura desapareció a sus fundadoras. La dictadura se infiltró en las madres y desapareció a una de sus fundadoras, como Susana Villaflor, y las torturó en el centro clandestino de detención, la ESMA. Y ellas siguieron durante los distintos gobiernos democráticos que impulsaron la impunidad como política de Estado, porque los genocidas, los que asesinaron a nuestros padres, a nuestras madres, los que violaron a las mujeres en los centros clandestinos, los que robaron los bebés, seguían libres. Y recién después del 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, después con el gobierno de Cristina, ese juicio a los genocidas se hizo realidad, esos espacios para la memoria se recuperaron, y hoy por suerte, Tatiana y a todos los televidentes de Telesur, tenemos que decirles que tenemos un presidente que nuevamente abraza las políticas de derechos humanos. Hace muy poco, Alberto Fernández, en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, manifestó que las políticas de derechos humanos eran la columna vertebral de la sociedad argentina. Y nosotros entendemos que no solamente tiene que ver con el pasado esto, no solamente las políticas de memoria, verdad, justicia están ligadas a los que somos víctimas, sino tienen que ver con el futuro, porque nosotros hoy queremos que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos, que estén consustanciadas con la democracia. Queremos que en la Argentina no haya torturas, que no haya asesinatos o desapariciones, como sucedió durante el macrismo con el militante que apoyaba a los pueblos originarios, Santiago Maldonado, o el asesinato de Rafael Nahuel, otro militante que fue asesinado por la espalda por la prefectura. Entonces es fundamental estas fechas para eso, ¿no? Para que no vuelvan a suceder actos de violencia institucional, de terrorismo de Estado. Hoy ya todos lo sabemos, quizás no se necesitan las botas, hoy se aplica el lawfare,
a través de los grupos hegemónicos, de los grandes medios de comunicación y de sectores de la justicia. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy unidos y muy organizados. A propósito de la justicia, un día en donde también se exige justicia por las víctimas, por toda la verdad, por todo lo que se necesita saber. Se ha informado además de desclasificación de documentos. Allí se encontrará también parte de esa verdad que conduzca a la necesaria justicia, Charlie. Sí, hoy en Argentina podemos decir que hay memoria sobre lo sucedido, que en las escuelas se hablan de estos temas, que es por ley obligatorio, que se los recuerda, que se los reivindica con distintos actos y manifestaciones. Podemos decir que hay justicia porque se han abierto los juicios de lesa humanidad. Hoy tenemos 1000 genocidas que han sido juzgados. Lamentablemente 7 de cada 10 gozan de un beneficio que es la prisión domiciliaria, un beneficio que no tienen los presos comunes y que nosotros estamos manifestando nuestro repudio a este beneficio. Pero nos falta un pilar fundamental, que es la verdad, que es saber qué pasó con los cuerpos de nuestros familiares, qué pasó con el cuerpo de mi mamá, Irene, qué pasó con el cuerpo de mi papá, Rolando, qué hicieron con ellos. Sabemos por testimonios de muy pocos represores que han roto ese pacto de silencio, te diría que no son más de 10, que existían los vuelos de la muerte, que eran la forma de arrojar a los desaparecidos, desaparecerlos finalmente arrojando sus cuerpos al Río de la Plata. Estos archivos que se desclasifican de Estados Unidos pueden aportar a llegar hacia la verdad, pueden ser un mecanismo para que podamos dilucidar. Se han abierto varios archivos durante todos estos años. Han demostrado que no estábamos hablando de cosas que no eran ciertas, sino todo lo contrario, que todo lo que decíamos era verdad. El número, las cifras de los desaparecidos, qué pasó con sus cuerpos, todo eso es lo que veníamos diciendo los organismos de los archivos, nos están dando la razón. Ahora lo que nosotros necesitamos dilucidar es que nos digan ellos, los que hicieron este plan macabro, dónde están nuestros familiares. Incluiríamos, Charlie, la búsqueda de los hijos y los nietos. Durante estos años hemos visto cómo producto de tantos esfuerzos se han logrado encontrar con nuevas identidades y lamentablemente hemos perdido a Charlie Pisoni. Me quedo con la pregunta muy importante, lo que le quería consultar era exactamente sobre cuántas identidades de jóvenes se estarían generando estas búsquedas a través de los laboratorios de ADN en donde se está trabajando de manera permanente abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Es un hecho también importante en este momento para recordar, porque muchos de los que vemos hoy en día como activistas de derechos humanos que promueven todas estas iniciativas de memoria, de verdad, de justicia, de no repetición, de reparación, como bien decía Charlie, que todo esto no se repita, son personas como él, Charlie Pisoni, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, integrante de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. De hecho, parte de los dirigentes que se encuentran hoy en distintas partes de cargos importantes en materia de derechos humanos que habían perdido todo ese ejercicio que se había realizado durante los 10 o más años del kirchnerismo, en total 12 años, ahora se ha recobrado en busca de restablecer archivos, en busca de avanzar en la verdad, que resulta un asunto tan importante. Y las identidades, que no es menos importante también en un momento tan complejo para América Latina, que bien lo ha relatado Charlie cuando nos está contando acerca de todas estas situaciones que se registran, como por ejemplo los llamados lawfare, donde a través de la justicia se golpea y de qué manera a dirigentes y activistas, dirigentes políticos, dirigentes de carácter social. Charlie, regreso con usted y le repito de nuevo la pregunta. Los hijos y nietos de padres desaparecidos, de padres asesinados en la dictadura, es una búsqueda que continúa, de eso quiero preguntarle. Sí, para contextualizar la diferencia entre los nietos desaparecidos y los desaparecidos es que los nietos están vivos,
es decir, que eran jóvenes, eran niños, bebés, que fueron apropiados de las manos de sus madres, de madres que parieron en cautiverio y que fueron robados y que fueron dados en apropiación ilegal a militares o amigos de militares. Estos jóvenes, que hoy tienen, no tan jóvenes, que tienen entre 38 y 43, 44 años, son jóvenes que están vivos, que quizás no saben su verdadero nombre, que cumplen años un día distinto al que lo festejan y que en algunos casos, como se ha comprobado, a los que ellos llaman sus padres son los verdaderos asesinos de sus papás, ¿no? Estas personas se calcula que son 500 en todo el país las que han participado, las que han sido víctimas de este plan sistemático de apropiación, y gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, que a diferencia de las madres, además de tener desaparecidos a sus hijos, tienen desaparecidos a sus nietos. Pero esos nietos están vivos y caminan entre nosotros, están en la sociedad, están en un cine, están en un estadio de fútbol, están en una esquina, en una universidad, pero ellos no saben su verdadera identidad. Gracias al trabajo de las abuelas, 130 nietos han podido encontrarse en todos estos años. Imagínense ustedes que es una palmada, una alegría, la verdad es que es un día de felicidad total cada vez que aparece un nieto más, porque es una vida más que se encuentra y una familia atrás que los ha estado buscando. Ese es uno de los grandes desafíos de esta Argentina, encontrar a todos los nietos y todas las nietas que faltan, y que ojalá podamos dentro de muy poco decir que los hemos encontrado y que están con sus familias y que conocen su verdadera identidad. Que así sea, son todos estos hechos fundamentales para recordar, para, de hecho, Charlie, dejarlo allí sobre el mismo escenario y que el próximo año realmente puedan salir a marchar. Muchísimas gracias, Charlie, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Vamos así a irnos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Bolivia, dos caras de una misma protagonista, mientras que la presidenta autoproclamada llama al pueblo al ayuno y a la austeridad, compra un lujoso apartamento en el departamento de Beni, valorado en $100.000. El escándalo no logra bajar por más que den explicaciones, se los contamos al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, la filtración de un documento que evidencia la compra de un inmueble en una zona exclusiva del departamento de Beni por parte de la presidenta de facto, Yanine Áñez, cuestiona aún más la controvertida imagen de esta dirigente autoproclamada de Bolivia. De acuerdo a una publicación del medio local La Estrella de Oriente, Yanine Áñez habría rubricado el pasado 9 de marzo el contrato de adquisición de un departamento en la urbanización Los Tocos, localizada en la ciudad de Trinidad, departamento de Beni, lugar de donde es originaria la mandataria de facto del país. Según datos del documento publicado, el monto total de la vivienda rondaría los $100.000, cifra muy inferior a la declaración oficial de patrimonio efectuada por Áñez en noviembre de 2019, donde juró poseer un total de 133.000 bolivianos, poco más de $19.000 en posesiones. La información fue rechazada por la ministra de Comunicación del gobierno de facto, Isabel Fernández, quien aseguró que el dinero que justifica la compra del inmueble provino de un crédito que habría sido otorgado oficialmente, lo que confirma la veracidad del contrato de compra-venta filtrado.
Movimientos sociales y dirigentes políticos de oposición al gobierno de facto han rechazado la contradicción que generan las acciones de Áñez en relación a su discurso, donde exige sacrificios al pueblo boliviano mientras adquiere bienes de lujo. Las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos. Diversas organizaciones sociales se han manifestado en torno a la situación. En Twitter, el movimiento Huipala Benelux escribió: en Bolivia el color político vale más que la vida humana. Gobierno de facto rechaza ayuda de Cuba y China, mientras que en Europa rezan por esta ayuda. Áñez, sigues perjudicando y causarás más muertes. Ya tienes tu departamento, deja tu hambre al poder y ayuda al pueblo boliviano. En la misma línea, el colectivo Generación Huipala publicó: indígnate, la presidenta de facto Áñez, en pleno momento de crisis, gasta el dinero recibido durante el golpe de Estado en Bolivia en un departamento valuado en $96.000. Autoproclamarse es rentable, mientras que los bolivianos que viven al día no saben si hoy comerán o no. Áñez ocupa ilegítimamente la presidencia del país después del golpe de Estado efectuado en noviembre de 2019, que mantiene sumergido al país en una profunda crisis social y política que pretendía resolverse a través de un proceso electoral convocado para el próximo mes de mayo, pero que fue oficialmente postergado debido a la crisis ocasionada por el coronavirus. Sumamos más información, más reacciones a esta hora con nuestro corresponsal en Bolivia, Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches. Te saludo vía telefónica. ¿Cómo te va adelante este escándalo en el que ha salido, por ejemplo, la ministra de Comunicaciones a dar explicaciones, pero que al contrario sucede lo adverso y sigue aumentando? Hola Tatiana, buenas noches. Es una sorpresa de mal gusto, por decirlo muy suave, lo que ha provocado como reacción el conocimiento y la confirmación de estos negocios inmobiliarios de la presidenta, de facto la señora Yerine Áñez, que como se ha reseñado ya, viene solicitando sacrificios al pueblo boliviano, pero además hay el detalle de que la compra en sí todavía no está totalmente clara. Debemos señalar que se habla, por ejemplo, desde el Palacio de Gobierno, de un crédito bancario de un banco privado para justificar esta compra de un departamento en la ciudad de Trinidad, donde suman $100.000 el departamento más el lugar de parqueo para vehículo. Se ha revisado toda la documentación y se ven muchas falencias, muchas irregularidades en la concesión del crédito bancario. Vamos a poner 1 o 2 ejemplos. Simplemente señalar que el crédito bancario salió en apenas un día de gestión. Los créditos para vivienda en este país, para todo el sistema financiero, deben tener como requisito para el beneficiario el haber acreditado por lo menos un año de trabajo continuo, es decir, estabilidad laboral, y eso tampoco se aplica en este caso. De modo que ha provocado muchas interrogantes, indignación también, y una sorpresa de muy mal gusto en distintos sectores de la sociedad boliviana. Tatiana, decir que esto de la pandemia del coronavirus, pues ha provocado también aquí varias situaciones inesperadas. Por ejemplo, la suspensión práctica de las elecciones del próximo 3 de mayo. 8 candidaturas están en carrera. El propio movimiento al socialismo, que se viene perfilando como favorito, con más del doble de apoyo en relación al resto de candidatos, prácticamente ya ha aceptado la posibilidad de que se suspendan las elecciones, porque el propio cronograma y calendario electoral ya ha sido suspendido en su aplicación también. De modo que el Tribunal Supremo Electoral está negociando con los partidos políticos y con los candidatos la fecha de las nuevas elecciones. Esto implica un aplazamiento de las actuales autoridades, tanto legislativas como del Poder Ejecutivo, en los cargos que detentan. Esta es una de las situaciones que está marcando la actualidad noticiosa en Bolivia, y también
el análisis de parte de las autoridades del gobierno de facto para aplicar el estado de sitio en determinadas zonas, bajo el argumento de que en esas zonas, por lo menos 9 del país, no se cumple, se desacata todo lo que tiene que ver con la cuarentena total que está vigente a partir del último domingo. Esta cuarentena impone normas muy rígidas, se detiene a las personas que la incumplen, tienen 8 horas de detención carcelaria. Además se paga una multa de 500 bolivianos, prácticamente $76 aproximadamente. De modo que esta es la situación, el país está atento a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas. En este momento hay un mensaje de la señora Yanine Áñez desde Palacio de Gobierno. Ella está dando mensajes prácticamente todos los días al país para referirse a temas concretos. El resumen del coronavirus en Bolivia hasta este momento son de 32 casos positivos confirmados en 4 de los 9 departamentos, Tatiana. Ese es el panorama, Freddy. Gracias por ayudarnos a extenderlo. Muy buenas noches, Freddy. Te despedimos vía telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña Gabriel Villalba, analista geopolítico, con nosotros también desde La Paz en Bolivia. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a toda la patria grande y pues contento de compartir una vez más con ustedes. Muchísimas gracias, Gabriel. Las implicaciones que tiene este escándalo en este doble discurso de la autoproclamada Yanine Áñez, ¿cuál es tu visión? Sí, mira, por un lado te pide a los bolivianos que ayunemos, pero por otro lado adquiere un departamento nuevo, ¿no? Creo que hay que analizar también el hecho de que todo el andamiaje y blindaje mediático que ha tenido el gobierno de facto de Yanine Áñez por los medios hegemónicos de comunicación, prensa escrita, prensa radial, prensa televisiva, hoy día se está cayendo. Mira, creo que es una primera fractura que el periódico Estrella del Oriente publique en su portada la adquisición de Yanine Áñez de este departamento, mientras ella está pidiendo al pueblo que ayune, que haga sacrificios. Por otro lado, no es ninguna sorpresa que Yanine Áñez y su partido hayan entrado al poder a hacer negocios. Por eso se caracterizan. Eso los ha caracterizado por 14 años y pues en ejercicio del poder, en ejercicio del gobierno, están siendo fieles a su naturaleza. Ellos entran a la política para hacer negocios. Su vicepresidente de la fórmula que hoy los acompaña juntos, Samuel Doria Medina, ha sido ministro en la época de las capitalizaciones de Bolivia, cuando Bolivia vendía sus empresas públicas estratégicas a precio regalado. Ese es el accionar que tiene Yanine Áñez, así que no es ninguna sorpresa que se enriquezca a través de su instrumentalización política, a través de tener el gobierno en sus manos, ¿no? Pero si vamos incluso más al fondo, Gabriel, uno se pregunta si es el tal nivel de confianza para hacer lo que quieran, porque están en medio de un gobierno de facto. ¿Tienen licencia para hacer lo que quieran? ¿Es así de sorprendente? Sí, mira, el hecho de que se haya aplicado la cuarentena total con el coronavirus también demuestra un andamiaje de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Como bien lo decía Freddy Morales, se han realizado detenciones ilegales, la policía ha cometido abusos, daños contra la integridad física de las personas, tanto la policía como los militares, en el Alto, en zonas del trópico de Cochabamba, en diferentes zonas del país. Los militares han agredido físicamente a la gente que no estaba acatando el cumplimiento de la cuarentena del COVID-19 y pues es lo que hace habitualmente el gobierno de facto, ¿no? Saca a los militares y a los policías a las calles y legitima de cierta forma su violencia, naturaliza su violencia. Es lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Mira, algo que cabe la pena resaltar, solamente la Estrella del Oriente, que es un medio impreso, publicó esta información. Otro medio que es Primera Línea, un periódico digital que ha sido brutalmente castigado y perseguido apenas se impuso la dictadura en Bolivia. Y el otro medio que sacó esta información fue La Resistencia, un portal cuyos dos integrantes de este periódico digital han sido encarcelados por el gobierno de Yanine Áñez. Recientemente nomás han salido de su detención. Ese es el nivel de blindaje mediático que tiene Yanine Áñez, por eso su protección, como tú muy bien lo analizas. Eso es un asunto que llama profundamente la atención, Gabriel. Además de todo esto,
si pensamos en la suspensión de las elecciones, ¿cuánto tiempo más entonces estará calculando el propio gobierno de facto, todos los golpistas que hacen parte de ello, que se mantendrán en el poder? Sí, mira, ellos han esperado 14 años para tener el poder, para detentar el poder. Apenas ingresaron con este golpe de Estado en contravención a los artículos 161 de la Constitución, 169 en contravención al propio reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores, ellos han entrado a hacer negocios. Y eso se demuestra porque apenas ingresaron, derrumbaron y desfalcaron todas las empresas estratégicas del Estado, como Entel, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como YPFB, como el satélite Tupac Katari, como el teleférico, la empresa estatal por cable teleférico. Entonces, creo que están volviendo a articular con las otras fuerzas políticas opositoras a Evo Morales y al movimiento al socialismo de vertiente radical y conservadora, una nueva estructura también económica de sometimiento del pueblo a través de las instituciones de represión como la policía y los militares, pero también con negociaciones políticas. Los bloques opositores al movimiento al socialismo más recalcitrantes, tanto de Occidente, encabezado por Carlos de Mesa, como el bloque oriental, encabezado por Fernando Camacho, están articulando un solo frente político junto con Yanine Áñez para enfrentar al movimiento al socialismo, porque las últimas encuestas demostraron que el movimiento al socialismo se acerca a un 40% de preferencia electoral. Esta preferencia electoral evitaría una segunda vuelta. Es por eso que es muy conveniente todas las acciones que está tomando sobre texto del coronavirus Yanine Áñez, y muy conveniente también aplazar las elecciones. En principio ya se han recorrido 14 días en el calendario electoral. El día de hoy se está negociando con las fuerzas políticas que se postergue aún más las elecciones, 1 mes o 2 meses al menos, ¿no? Entonces creo que están empezando a negociar sobre su legitimidad política, que se está viniendo cada día menos con todas las acciones que están realizando. Que se postergue, ¿como hasta cuándo, Gabriel? ¿Qué es lo que se dice con respecto a ello? Sí, como te dije, se han cancelado, ya se ha recorrido todo el calendario electoral, 14 días de principio, la primera medida. Y se está negociando que se recorra 1 o 2 meses todo el calendario electoral. Es decir, que las elecciones se postergarían al menos por 2 meses. Eso es lo que están negociando justo en este momento las fuerzas políticas en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, para ir más al detalle, si eran para mayo, ¿cuándo entonces calculan o están negociando esas fuerzas políticas que se extendería? ¿Agosto, septiembre? Sí, de principio lo ideal sería que se posterguen 2 meses cabales, ¿no? Y el cálculo es julio, más o menos julio, agosto, esos 3 meses es el borde en el que tendrían que realizarse las elecciones. Pero más allá de esa postergación, creo que el gobierno de facto de Yanine Áñez está tratando de ganar tiempo aplicando este artilugio en el sistema electoral para recuperar esa legitimidad de la que te hablaba anteriormente, ¿no? El gobierno de facto ha cometido error tras error, ha desfalcado el país completamente solo en 3 meses, y la preferencia electoral les está dando 40%. ¿Qué ha hecho Yanine Áñez en respuesta? Y pues poco hace racionales a tiempo. Ha esperado que lleguen técnicos, ellos lo llaman técnicos, especialistas electorales, para asesorar las elecciones en Bolivia. Este equipo de técnicos especialistas electorales norteamericanos no están llegando para asesorar el sistema electoral boliviano, están llegando para asesorar al partido de Yanine Áñez y para impulsar un fraude monumental que se va a gestar en las próximas elecciones. Así que, pues, ya se la tiene clara, ¿no? Yanine Áñez tiene todo un equipo especializado de Estados Unidos para avalar técnicamente un fraude electoral. Ese es el contexto en el que se da este tremendo escándalo que involucra a la autoproclamada Yanine Áñez. Gabriel, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, y pues yo siempre presto a colaborar con Telesur. Un abrazo gigante. Un abrazo, muchísimas gracias, Gabriel. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, vamos con las imágenes en medio de la pandemia que vive el planeta. El gobierno de Lenín Moreno ha dispuesto a pagar $325 millones de capital de sus bonos 2020 a varios tenedores de deuda con la excusa de poder acceder a financiamientos futuros. Entre tanto, la población clama que se priorice por la sanidad. Tenemos detalles al volver en Es Noticia.
En noticia de Ecuador, en medio de la pandemia que vive este momento tantas naciones del mundo, el gobierno del presidente Moreno ha dispuesto a pagar 325 millones de dólares de capital de su bono 2020 a varios tenedores de deuda con la excusa de poder acceder a funcionamientos futuros, mientras la población clama que se priorice la sanidad. Ecuador se ubica en el 5º lugar entre los países de América Latina con mayores casos de contagios por el COVID-19. Tenemos detalles en este contexto internacional. Bajo la delicada situación que atraviesa el pueblo de Ecuador por la crisis del coronavirus, el presidente Lenín Moreno anunció que pagaría 325 millones de dólares de capital a los tenedores de deuda por los bonos 2020. El presidente Lenín Moreno expresó que la intención es no vulnerar los mecanismos de financiamiento futuros y que ese pago les permita obtener más deuda con el Fondo Monetario Internacional para combatir los embates del COVID-19. Además, quiero informar que el día de hoy el señor ministro de Finanzas ha iniciado las conversaciones para reorganizar nuestra deuda externa y poder los próximos días obtener 2.000 millones de dólares y en el mediano plazo 2.500 millones más. El actual gobierno ecuatoriano endeudó al país por un monto superior a los 10.000 millones de dólares pagaderos a 30 años al Fondo Monetario Internacional, deuda que además implementó un paquetazo de medidas neoliberales que afectan a la población más desasistida. El Estado ecuatoriano demostró poseer suficiente liquidez para amortizar un pago importante de capital de deuda, fondos que pudieron usarse para la actual contingencia y solicitar al FMI la condonación de la deuda, no solo de Ecuador, sino de toda América Latina, pedido que apoya el Grupo Parlamentario de América Latina. Otros que se suman a la exigencia son el expresidente Rafael Correa y líderes latinoamericanos como Álvaro García Linera, Gustavo Petro, Atilio Borón, Iván Cepeda, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, Estela Caloni, entre otros pensadores que han suscrito el documento La Hora de la Condenación de la Deuda para América Latina. Nos unimos al llamado que hacen muchos líderes latinoamericanos para que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades financieras internacionales condonen las deudas que han adquirido en las últimas décadas los gobiernos latinoamericanos. Esas deudas se han vuelto impagables y mucho menos podrán ser pagadas con sus intereses en medio de esta pandemia y de la crisis global que está viviendo cada uno de nuestros países y nuestros pueblos. Los actuales pesares económicos y en momentos en que se levantan organizaciones académicas, investigadores, parlamentarios y líderes políticos exigiendo la condonación de la deuda, la gente del pueblo se pregunta: ¿en qué se ha gastado tanta deuda contraída en los últimos años y a quién ha beneficiado esa supuesta inversión social? Las medidas que impuso el gobierno de Lenín Moreno junto al FMI en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos implican retrocesos en los derechos sociales. Dicen que los gobiernos pasan y las deudas quedan. Por eso se levantan las voces para no seguir asfixiando a los pueblos. Así las cosas en este continente, en el marco de un debate que exige que se mantenga desde la dirigencia política, desde los académicos, desde los congresistas en distintas partes del mundo. Y así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos estas informaciones recordándoles que en este complejo momento que vive el mundo, América Latina no está exenta. Las medidas que se toman por parte de gobiernos deben ser cumplidas, acatadas. Muchos de ellos llaman a la cuarentena de carácter social, esa disciplina social que puede salvar vidas. Con esas imágenes los dejamos. Hasta mañana. ¿Me cae el vaso de agua? No, porque tienes que aguantar fuerte para arriba. Ah, para arriba. Claro, tú. Entrenamiento en casa, como las grandes estrellas del fútbol. Yendo de la casa.